La notificación por correo electrónico apareció en mi pantalla a las 11:47 de la noche, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Asunto: retiro de liderazgo de Valle de Bravo, lista final de asistentes. Yo no estaba en ella. Me llamo Ricardo Mendoza. Tengo 48 años, y he estado esforzándome al máximo para Manufacturas Quetzal durante 22 años. Empecé justo después de salir de la Marina, y ascendí de supervisor de planta a director de operaciones senior. Pensé que la lealtad significaba algo. Pensé que los resultados importaban. Diablos, pensé que 22 años de presentarme todos los días, perderme cenas familiares y trabajar toda la noche durante las temporadas críticas de envío contarían para algo. Estaba equivocado. Permítanme retroceder. 3 meses antes, había desarrollado lo que se convertiría en la iniciativa de ahorro de costes más significativa en los 47 años de historia de nuestra empresa. Nuestra cadena de suministro estaba sufriendo una hemorragia de dinero como una tubería reventada, rutas ineficientes que hacían que los camiones condujeran kilómetros vacíos, relaciones con proveedores que no se habían revisado desde la administración Clinton. Y un sistema de gestión de inventario que pertenecía a un museo. Estábamos perdiendo efectivo en múltiples frentes, y en esta economía, eso es una sentencia de muerte. Como fui entrenado por la Marina, lo abordé como una operación táctica. 6 meses de análisis, desglosando cada componente, identificando puntos débiles y construyendo modelos predictivos. Mapeé toda nuestra red de suministro, entrevisté a conductores, trabajadores de almacén y coordinadores de envío. Hablé con personas que habían estado en la planta durante décadas, tipos que sabían dónde residía cada ineficiencia, pero a quienes nadie se había molestado en preguntarles. La estrategia que desarrollé no se trataba solo de recortar costes, se trataba de una transformación operativa completa. Nuevos algoritmos de enrutamiento que reducirían las millas de envío en un 23%. Consolidación de proveedores que aprovechaban nuestro poder de compra. Optimización de inventario utilizando análisis predictivos para reducir los costes de almacenamiento mientras se mejoraba la disponibilidad. Soluciones implementables, reales, que nos ahorrarían 40 millones de pesos anualmente. Eso no es calderilla. Es el tipo de dinero que mantiene las fábricas abiertas y los cheques de pago llegando. Presenté mis hallazgos a mi jefe, Javier Solís. Javier tiene 38 años, una maestría en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, y lleva 5 años en la empresa. Un tipo inteligente, se lo concedo, pero nunca ha pasado un día en una planta de fábrica. Nunca tuvo que explicarle a un trabajador por qué se recortaron sus horas extra debido a que los costes de envío se comieron el presupuesto. Nunca se perdió la obra escolar de su hijo porque un envío crítico se retrasó. Este es un trabajo sólido, Ricardo, me había dicho, hojeando mi análisis de 40 páginas como si estuviera leyendo el periódico de la mañana. Realmente exhaustivo. Déjame pensar cómo posicionamos esto ante el equipo ejecutivo. Posicionarlo. En la Marina, teníamos un dicho, confía pero verifica. Debí haberlo recordado. Durante semanas después de esa reunión, Javier siguió pidiendo más detalles, más datos, más proyecciones, más plazos de implementación. Le di todo porque creía que estábamos construyendo algo juntos. Creé protocolos de capacitación para el personal del almacén, marcos de negociación con proveedores, incluso presentaciones de PowerPoint que desglosaban conceptos logísticos complejos en piezas digeribles para la alta dirección. Mi ex esposa Sofía solía decirme que yo era demasiado confiado. Ricardo, me decía durante una de nuestras peleas sobre mi horario de trabajo, asumes que todos tienen la misma integridad que tú. No la tienen. Pensé que solo estaba amargada por el divorcio. Resulta que sabía de lo que estaba hablando. El divorcio me golpeó fuerte, no solo emocionalmente sino financieramente. Sofía se quedó con la casa en la Colonia del Valle, la bonita con el garaje para 2 coches y la isla de cocina donde mis hijos solían hacer la tarea. Yo conseguí un apartamento en un complejo cerca de la autopista donde las paredes son delgadas y el estacionamiento se inunda cuando llueve fuerte. Entre la pensión alimenticia, el programa de ingeniería de mi hijo Manuel en la UNAM y la carrera de premedicina de mi hija Andrea en el IPN, estaba más estirado que un cable de acero desgastado. Pero seguí presentándome. Seguí cumpliendo. Seguí creyendo que el trabajo duro y los resultados serían reconocidos.
Luego llegó el día que lo cambió todo. Estaba pasando por la sala de juntas alrededor de las 2 de la tarde, volviendo del almuerzo, un sándwich comido en mi escritorio mientras revisaba contratos de proveedores, cuando vi a Javier presentando mis diapositivas al equipo ejecutivo. Me detuve. No porque me invitaran a unirme, sino porque reconocí cada gráfico, cada argumento cuidadosamente construido. La diapositiva que mostraba los ahorros trimestrales potenciales por fase de implementación. La matriz de consolidación de proveedores que había pasado semanas perfeccionando. El plazo de retorno de la inversión proyectado que había calculado y recalculado hasta que los números fueron a prueba de balas. La idea clave aquí, estaba diciendo Javier, señalando un gráfico que yo había creado que mostraba la reducción de costes por categoría, es que necesitamos pensar sistemáticamente sobre las ineficiencias de la cadena de suministro. Mi análisis muestra que podemos lograr una reducción de costes del 18% dentro de los primeros 12 meses, escalando al 23% para el segundo año. Mi análisis. Mis gráficos. Mi estrategia. Su crédito. El ingeniero Eduardo Rangel asentía como si Javier acabara de descubrir el fuego. Javier, este es exactamente el tipo de pensamiento innovador que separa a los líderes de los gerentes. Es por eso que vas a Valle de Bravo la próxima semana. Mereces presentar esto en nuestra cumbre de liderazgo. La licenciada Carmen del Valle intervino, a la Junta le encantará esto. Pensamiento revolucionario. Yo había pasado 6 meses desarrollando ese pensamiento revolucionario, trabajando noches y fines de semana mientras Javier jugaba al golf en el club de campo. Retrocedí antes de que alguien me notara de pie allí. Sentí que alguien me había envuelto el pecho en papel film. 22 años de lealtad, de perderme los partidos de la liga pequeña de mi hijo y los recitales de baile de mi hija, de construir la columna vertebral operativa de esta empresa una mejora a la vez, y ni siquiera fui invitado a su retiro de liderazgo. La explicación llegó en un correo electrónico cuidadosamente redactado esa tarde. Debido a restricciones presupuestarias, hemos limitado la asistencia a Valle de Bravo a los jefes de departamento y superiores. Restricciones presupuestarias. Para una empresa que acababa de registrar 800 millones de pesos en ganancias récord. Para una estrategia que nos ahorraría 40 millones de pesos anualmente. Ese podría haber sido el final si no fuera por el error de Benito Rivas. Benito dirige nuestro departamento de tecnología de la información, un buen tipo pero no siempre cuidadoso con los protocolos de correo electrónico. Accidentalmente me incluyó en un reenvío sobre la logística del retiro, algo sobre la asignación de habitaciones y las reservas para la cena. Casi lo borré sin leer. Luego vi la línea de asunto, preocupaciones de asistentes, situación Mendoza. Situación Mendoza. En eso me había convertido. Desplazarse por el hilo de correos electrónicos fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. La licenciada Carmen del Valle había escrito, ¿de verdad necesitamos a Mendoza allí? Simplemente cuestionará todo como siempre hace. ¿Sabes cómo se pone con su precisión militar y todas esas preguntas detalladas? La respuesta de Javier hizo que mi presión arterial se disparara, totalmente de acuerdo. Además, presentar su investigación será mucho más fluido sin su aporte. Tiende a ser territorial con su trabajo. Luego vino el golpe de gracia del ingeniero Eduardo Rangel, buena decisión, ambos. Mendoza es valioso pero de la vieja escuela. Necesitamos pensadores con visión de futuro a nivel de liderazgo, no cuestionadores. Además, a los 48, probablemente esté pensando en ir tirando hacia la jubilación de todos modos. Vieja escuela. Cuestionador. Ir tirando hacia la jubilación. Me senté en mi cocina esa noche, mirando esas palabras en la pantalla de mi computadora portátil hasta que se grabaron en mis retinas. Mi apartamento se sentía más pequeño de lo habitual, las paredes delgadas dejaban pasar el sonido del televisor de mi vecino a través del drywall. Pensé en la casa que solía poseer, la que Sofía obtuvo en el acuerdo, con su construcción sólida y vecindario tranquilo donde vivía la gente exitosa. Estas eran las personas por las que había sacrificado esa casa. El equipo en el que había creído. La empresa por la que había sangrado. El retiro comenzó el lunes. Cometí el error de revisar las redes sociales de la empresa. Nuestro equipo de marketing estaba documentando todo, vistas a la montaña desde el lodge de Valle de Bravo,
cenas de equipo en restaurantes que yo no podía pagar, ejecutivos con chaquetas de lana a juego con nuestro logotipo bordado en el pecho. Parecía que se lo estaban pasando de maravilla gastando mis ahorros en su experiencia de confraternización. El martes trajo fotos de sesiones de planificación estratégica. Javier publicó una de sí mismo en una pizarra, marcador en mano, luciendo como si estuviera resolviendo el hambre mundial. Pie de foto, desglosando mejoras operativas del próximo año con el equipo de liderazgo. Mis mejoras operativas. Mi análisis. Su momento de liderazgo. Pero el miércoles por la noche, fue cuando me rompieron por completo. Estaba sentado en mi sofá, comiendo pizza sobrante y viendo el partido de los Diablos Rojos, cuando vi la publicación que lo cambió todo. El programa de la cena de premios, compartido con orgullo por nuestro director de comunicaciones, 7 de la tarde, Premio a la Excelencia en Innovación, Javier Solís, implementación de optimización de la cadena de suministro. Le estaban dando un premio por mi trabajo. Un trofeo de cristal, reconocimiento en toda la empresa, probablemente un bono que empequeñecería mi salario anual. Todo por una estrategia que él había presentado como su propia creación. Apagué el televisor y me senté en el silencio de mi apartamento. A través de las paredes delgadas, pude escuchar a los hijos de mi vecino riéndose de algo, sonidos familiares normales de una vida familiar normal que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal realmente hacía posible. En la Marina, teníamos un principio: adaptar y superar. Cuando tu misión se ve comprometida, no solo te quejas a tu oficial al mando. Reevalúas la situación, identificas nuevos objetivos y ejecutas un plan mejor. Hora de ejecutar un plan mejor. Abrí mi computadora portátil y empecé a hacer listas. No listas emocionales, sino evaluaciones tácticas. ¿Qué apalancamiento tenía? ¿Quiénes eran mis potenciales aliados? ¿Cuáles eran las debilidades de mis oponentes? Primero, mi apalancamiento: yo era la única persona que realmente entendía la estrategia de la cadena de suministro. La había desarrollado desde cero, conocía cada suposición, cada cálculo, cada posible desafío de implementación. Javier podía presentarla, pero no podía ejecutarla sin mí. Eso era apalancamiento. Segundo, mi red, 22 años en operaciones de fabricación no solo te dan experiencia, te dan conexiones. Conferencias de la industria, asociaciones profesionales, antiguos colegas que se habían mudado a otras empresas. Personas que conocían mi reputación y la calidad de mi trabajo. Tercero, la debilidad de mis oponentes: habían creado un rastro documental. Hilos de correo electrónico, materiales de presentación, plazos de implementación, todo rastreable hasta mí como el creador original. En el mundo corporativo, la documentación lo es todo. Pero necesitaba más que apalancamiento y pruebas. Necesitaba oportunidad. Fue entonces cuando recordé a la ingeniero Valeria Rojas. Valeria era la jefa de estrategia de operaciones en Industrias Mayas, nuestro mayor competidor. Habíamos servido juntas en un consejo de eficiencia de la industria 3 años atrás, trabajando en estándares de logística regional. Ex marina ella misma, servicio de submarinos, si recordaba correctamente. Ella entendía el valor de la planificación metódica y el pensamiento estratégico. Más importante aún, entendía el panorama competitivo. Industrias Mayas había estado luchando con los costes de la cadena de suministro, al igual que todos en nuestra industria. Habían estado tratando de robar talento de Manufacturas Quetzal durante meses, ofreciendo bonos de contratación y salarios premium a cualquiera con experiencia operativa. Yo había rechazado a sus reclutadores 2 veces en el último año. No porque el dinero no fuera bueno, sino porque creía en la lealtad. Creía que la dedicación y los resultados serían recompensados donde yo estaba. Claramente, había estado creyendo en cuentos de hadas. Abrí el perfil de LinkedIn de Valeria. Todavía en Industrias Mayas, ahora con un título de vicepresidente. Su última publicación trataba sobre la importancia de reconocer el pensamiento innovador en la gestión de operaciones. Perfecto. Redacté un mensaje cuidadoso: Valeria, espero que te encuentres bien. He desarrollado algo que podría interesar a tu equipo de operaciones. ¿Estarías disponible para tomar un café en algún momento esta semana? Profesional, no comprometedor, pero con suficiente intriga para llamar su atención. Ella respondió en 1 hora: Ricardo,
es un placer saber de ti. De hecho, estoy en la ciudad el jueves. ¿Te funciona el mediodía en el café del paseo? Funcionó perfectamente. El jueves por la mañana, me puse mi mejor traje, el gris carbón que usaba para reuniones importantes con clientes, y practiqué mi enfoque. No se trataba de quemar puentes, se trataba de construir uno mejor. En la Marina, las operaciones exitosas requerían tres cosas: objetivos claros, ventaja táctica y sincronización perfecta. Yo tenía objetivos claros, reconocimiento por mi trabajo y una compensación que igualara mi valor. Estaba a punto de crear una ventaja táctica a través del apalancamiento competitivo. Ahora solo necesitaba la sincronización perfecta. Mientras conducía para encontrarme con Valeria, pensé en lo que mi padre solía decirme cuando era niño: hijo, el respeto se gana, pero a veces tienes que exigir que se pague. Era hora de cobrar lo que se me debía. El café del paseo era uno de esos lugares donde los negocios se hacen discretamente. Escondido del principal distrito de negocios, con reservados que ofrecían privacidad y una clientela que entendía el valor de la discreción. Valeria ya estaba allí cuando llegué, bebiendo un café solo y leyendo algo en su tableta. Ricardo Mendoza, dijo, poniéndose de pie para darme la mano. Tienes buen aspecto. La vida corporativa te está tratando bien. No me puedo quejar, mentí, deslizándome en el reservado frente a ella. Valeria tenía el porte que esperarías de alguien que había servido en submarinos: directa, eficiente, sin movimientos desperdiciados. Su traje gris estaba perfectamente adaptado, su apretón de manos firme sin ser agresivo. Esta era alguien que había ascendido en la escalera corporativa por el camino difícil y sabía exactamente dónde estaba. Entonces, dijo, volviendo a sentarse, ¿cuál es este misterioso desarrollo que mencionaste? Había ensayado esta conversación, pero sentado frente a ella, me di cuenta de que necesitaba ser más directo de lo que había planeado. Valeria no era alguien que apreciara el doble discurso corporativo. He creado una estrategia de optimización de la cadena de suministro que ya está mostrando resultados notables en las pruebas preliminares. Las proyecciones muestran 40 millones de pesos en ahorros anuales para un fabricante de tamaño medio, con costes de implementación por debajo de los 3,5 millones de pesos. Sus cejas se alzaron ligeramente. Eso es impresionante. Hemos estado trabajando en desafíos similares en Industrias Mayas. ¿De qué tipo de plazo estamos hablando? Implementación completa en 12 meses, pero verías resultados medibles dentro de 90 días. Se inclinó hacia adelante. ¿Y estás ofreciendo esto por qué? Aquí es donde se puso interesante. Podría andarme con rodeos, o podría confiar en que sus antecedentes militares apreciarían la franqueza. Porque la estrategia es mía, cada cálculo y su posición, pero se está presentando como el trabajo de otra persona. De hecho, en este momento, mi jefe está en Valle de Bravo aceptando un premio por ella. La comprensión apareció en los ojos de Valeria. ¿Y estás explorando opciones? Estoy explorando la justicia. Me estudió por un momento. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Dos cosas. Primero, quiero discutir oportunidades potenciales en Industrias Mayas. Segundo, tengo una idea bastante poco convencional sobre la sincronización de cualquier oferta que puedas hacer. Te escucho. Esbocé mi situación: el robo de la estrategia, la exclusión del retiro, el hilo de correo electrónico que Benito había reenviado accidentalmente. Valeria escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente o tomando notas en su tableta. La cena de premios es esta noche a las 7 de la noche, hora de la montaña, concluí. Javier recibirá el premio a la excelencia en innovación por implementar mi estrategia. Valeria dejó su taza de café. Eso no es cambiar de trabajo, Ricardo. Eso es hacer una declaración. A veces es necesario hacer declaraciones. Se quedó en silencio por un largo momento, luego sacó su teléfono. Necesito hacer una llamada. El doctor Fernando Chávez, nuestro consejero delegado, querrá escuchar esto directamente de ti. Una hora más tarde, estaba en una videoconferencia con Valeria y el doctor Fernando Chávez en las oficinas del Centro de Industrias Mayas. Fernando era exactamente lo que esperarías de alguien que había construido una empresa de fabricación de 50 a 2.000 empleados: astuto, directo y siempre calculando los ángulos.
Los guié a través de una versión redactada de mi estrategia, mostrando la metodología sin revelar los detalles propietarios de Manufacturas Quetzal. Hicieron preguntas difíciles sobre los desafíos de implementación, la escalabilidad y los resultados medibles. Las respondí todas. Te queremos, dijo Fernando después de una hora de interrogatorio. Vicepresidente de Operaciones, 2,5 millones de pesos de salario base anual más bonificaciones por rendimiento, beneficios completos y un bono de contratación de 450.000 pesos. Eso es aproximadamente un 35% más de lo que estás ganando ahora. Yo había hecho mi tarea sobre las tasas de mercado. Era una oferta justa, quizás incluso generosa. Hay una condición, dije. Y necesito que la oferta se entregue esta noche a las 7:30 de la noche, hora de la montaña. Los ojos de Fernando se entrecerraron. Durante su cena de premios. Durante el momento de gloria de Javier. Valeria estaba sonriendo ahora. Eso no es solo pensamiento estratégico. Eso es guerra psicológica. Es justicia, corregí. Con sincronización perfecta. Fernando se reclinó en su silla. Sabes, en 20 años dirigiendo esta empresa, nunca he hecho una oferta de esta manera. Pero lo harás. Miró a Valeria, quien asintió casi imperceptiblemente. Lo haremos. Pero tengo una mejora a tu plan. ¿Cuál es? La entrega no será solo un contrato. Incluirá una carta mía explicando cómo hemos estado rastreando los resultados de tu estrategia a través de métricas de la industria y comentarios de los proveedores. Queremos que todos en esa sala sepan exactamente qué trabajo han estado celebrando. Perfecto. Esa noche, me senté en mi apartamento con una cerveza y el partido de los Diablos Rojos puesto, esperando. Había desactivado las notificaciones de mi teléfono excepto las llamadas. Exactamente a las 7:45 de la noche, hora central, mi teléfono sonó. La voz de Benito Rivas temblaba. Ricardo, ¿qué hiciste? No estoy seguro de a qué te refieres, Benito. Hay un caos absoluto aquí. Su voz bajó a un susurro. Un mensajero acaba de interrumpir el discurso de aceptación de Javier. Entregó un paquete a Rangel. Era un contrato de Industrias Mayas. Para ti. Título de vicepresidente, gran aumento, bono de contratación. Todo el paquete. Tomé un sorbo de cerveza. Interesante. ¿Interesante? La cara de Rangel se puso morada. Javier literalmente dejó caer su premio, se hizo añicos en el suelo de mármol. Luego vino la carta del doctor Fernando Chávez explicando cómo han estado monitoreando el impacto de tu estrategia a través de canales de la industria. Patricia comenzó a gritar sobre espionaje corporativo. Javier está diciendo que robaste su propiedad intelectual. La ironía no se me escapó. Luego se puso peor, continuó Benito. Rangel comenzó a preguntar por qué nadie le dijo que eras el verdadero creador de la estrategia. La mitad de los ejecutivos te están defendiendo, diciendo que siempre supieron que eras el cerebro detrás de la operación. La otra mitad está pidiendo tu terminación inmediata. ¿Dónde está Javier ahora? Encerrado en su suite. No lo he visto desde que el premio se hizo añicos. Se rumorea que ha estado hablando por teléfono con su abogado. Sonreí para mis adentros. Gracias por la actualización, Benito. ¿Eso es todo? ¿Cuál es tu plan aquí? Nunca aceptes la primera oferta sin negociación, Benito. Estrategia de negocios básica. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y comencé a redactar mi respuesta a Industrias Mayas. Profesional, mesurada, pero con una adición estratégica. No aceptaría su oferta de inmediato. La usaría como apalancamiento para una mejor conversación con Rangel. En la Marina, lo llamábamos negociar desde una posición de fuerza. Estaba a punto de descubrir cuán fuerte era realmente mi posición. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque finalmente tenía el control de la misma. En la Marina, no hay nada más peligroso que sentirse impotente. Una vez que tienes un plan y los medios para ejecutarlo, todo lo demás son solo tácticas.
La mañana siguiente trajo una avalancha de mensajes de texto y correos electrónicos. Colegas expresando shock, haciendo preguntas, tomando partido. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, me puse mi mejor traje, el azul marino que usaba para las negociaciones de contratos, y fui a trabajar como si nada hubiera pasado. La oficina se sentía diferente con la mayoría del equipo de liderazgo todavía en Valle de Bravo. Más tranquila, pero con una corriente subterránea de tensión. Se había corrido la voz sobre lo que sucedió en la cena de premios. La gente susurraba en la sala de descanso, se agrupaba alrededor de los ordenadores, revisando las redes sociales en busca de actualizaciones. Pasé la mañana documentando mis proyectos en detalle. Materiales de transición para quienquiera que asumiera mis responsabilidades, completos con notas de implementación e información de contacto del proveedor. Profesional hasta el final, tal como me enseñó mi padre. A las 2:30 de la tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido: el vuelo aterriza a las 6:45. El coche te recoge a las 8:15. Cena a las 9. Rangel estaba acortando su retiro. El hecho de que me estuviera enviando un mensaje de texto directamente, en lugar de pasar por su asistente, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la urgencia de la situación. Respondí simplemente: estaré allí. El restaurante que eligió Rangel era el tipo de lugar al que van los consejeros delegados para tener conversaciones que no quieren que se escuchen. Caro, con poca luz, con mesas bien espaciadas y camareros que entendían el valor de la discreción. Él ya estaba allí cuando llegué, bebiendo lo que parecía su segundo whisky. ¿Ricardo? Se puso de pie brevemente mientras me acercaba, un gesto de respeto que no había esperado. Eduardo. Nos dimos la mano como los profesionales que éramos, pero había algo diferente en su actitud. La fácil confianza que estaba acostumbrado a ver había sido reemplazada por algo más cauteloso. 24 horas infernales, dijo mientras nos sentábamos. Me imagino. Usted orquestó todo esto, ¿no? La sincronización, la carta, la exposición pública. ¿Negarlo cambiaría algo? Casi sonrió. No. Tenía tu precisión por todas partes. Planificación militar en su máxima expresión. Tomó otro sorbo de whisky. La oferta de Industrias Mayas es sustancial. Fernando Chávez claramente valora tus habilidades. Él reconoce quien creó realmente la estrategia de la cadena de suministro. Rangel se encogió ligeramente. Sobre eso. Parece que ha habido cierta confusión sobre la atribución. Metí la mano en mi chaqueta y saqué copias impresas del hilo de correo electrónico que Benito había reenviado. Las deslicé sobre la mesa sin decir una palabra. Rangel las leyó lentamente, su expresión se oscurecía con cada línea. Cuando terminó, levantó la vista con algo que no había visto antes: genuino arrepentimiento. Esto no se ve bien. No. No se ve bien. Ni para Javier, ni para Patricia, y ciertamente no para un consejero delegado que respaldó robar el crédito de un empleado de 22 años para evitar tratar con alguien a quien etiquetaron como vieja escuela. El camarero apareció para tomar nuestra orden. Ambos pedimos bistecs que ninguno de los dos terminaría, siguiendo los movimientos de una cena de negocios mientras el verdadero negocio esperaba. ¿Qué quieres, Ricardo? Finalmente. Comunicación directa. Quiero el reconocimiento por mi trabajo. Quiero que el premio a la excelencia en innovación se me transfiera oficialmente con reconocimiento a nivel de toda la empresa. Quiero el ascenso a vicepresidente de operaciones, reportando directamente a usted. Quiero un aumento de salario del 40%, eso es un 5% más de lo que ofreció Industrias Mayas. Además quiero la garantía de que cualquier estrategia futura que desarrolle me será atribuida correctamente. Las cejas de Rangel se alzaron. Eso es sustancial. Menos sustancial que los 40 millones de pesos que mi estrategia ahorra anualmente. Menos sustancial que perder esa experiencia ante su mayor competidor. Asintió lentamente. ¿Y si acepto estos términos? Me quedo. Usted mantiene mi estrategia y mi conocimiento institucional en lugar de verme implementar versiones mejoradas de ambos en Industrias Mayas. ¿Y si me niego? Sonreí. Entonces acepto la oferta de Fernando,
Y usted explica a su junta por qué dejó ir una ventaja estratégica clave porque reconocer mi contribución era inconveniente. Rangel me estudió al otro lado de la mesa. Nunca he visto este lado de ti, Ricardo. Eso es porque usted nunca me vio realmente en absoluto. Vio lo que era conveniente, alguien que trabajaría en silencio mientras otros se llevaban el crédito, que no haría olas cuando lo hicieran a un lado. Hizo una seña para pedir la cuenta. Necesito hacer algunas llamadas. Hablar con la junta. Tiene hasta las 9 de la mañana para decidir. Después de eso, notifico a Fernando mi aceptación. Mientras me ponía de pie para irme, Rangel me llamó. Por lo que vale, siempre he respetado tu trabajo. Me di la vuelta. Entonces debió haberlo protegido. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 8:20 de la mañana. He hablado con la junta, dijo Rangel sin preámbulos. Estamos preparados para cumplir con sus términos con una modificación. La historia oficial reconoce su trabajo y le transfiere el crédito, pero manejamos la situación de Javier internamente. Sin humillación pública. ¿Qué pasa con Javier? Será reasignado a relaciones con proveedores. Sin supervisión de estrategia, sin gestión de equipo. Consideré esto. No era todo, pero era justicia. ¿Qué pasa con Patricia? Está bajo aviso. Su papel en esto no ha pasado desapercibido. Aceptable. ¿Qué hay del plazo de ascenso? Efectivo de inmediato. Sus nuevas tarjetas de presentación deberían estar listas para el jueves. Al colgar, sentí algo que no había experimentado en años, completa reivindicación profesional. Las secuelas se desarrollaron exactamente como había esperado. Dentro de 3 meses, la eficiencia de la cadena de suministro de manufacturas Quetzal mejoró en un 22%, superando mis proyecciones. Dentro de 6 meses, habíamos ahorrado 1.8 millones de pesos, poniéndonos por delante del calendario. Dentro de un año, estaba hablando en conferencias de la industria sobre excelencia operativa, con mi nombre en las presentaciones. Javier duró 8 meses en relaciones con proveedores antes de irse discretamente a un puesto de gerente de compras en una pequeña empresa en Tampico. Patricia sobrevivió pero nunca recuperó la confianza de Rangel. Se jubiló anticipadamente 2 años después. En cuanto a mí, finalmente recibí el reconocimiento que me había ganado. Publicaciones de la industria presentaban artículos sobre mis innovaciones. Mi estrategia se convirtió en un estudio de caso en escuelas de negocios. Lo más importante es que construí una cultura departamental donde se daba crédito a quien se lo merecía. A veces pienso en ese momento en el restaurante cuando Rangel se dio cuenta de lo que había sucedido. Ya no con ira, sino con claridad. Me enseñaron la lección más valiosa de mi carrera: tu trabajo importa, tu reconocimiento importa, y a veces la única forma de reclamar tu valor es estar dispuesto a alejarte de aquellos que no lo ven. Si te has quedado conmigo a través de esta historia, recuerda esto: el respeto se gana, pero a veces tienes que exigir que se pague. Todo el mundo merece crédito por su trabajo. A veces tienes que luchar por ello, pero la lucha siempre vale la pena. En el final, la mayor victoria no es solo conseguir lo que mereces, es enseñar a otros que subestimar tu valor conlleva consecuencias. Cuando combinas el pensamiento estratégico con el coraje de alejarte, te transformas de alguien de quien se aprovechan en alguien que establece el estándar de cómo deben ser tratados los profesionales.